Cuando se habla de pecado, muchas personas piensan en acciones visibles: mentir, robar, adulterar, odiar. La Biblia condena estas prácticas, pero hay un pecado que atraviesa toda la Escritura. Uno que no siempre se ve externamente, pero que tiene consecuencias eternas. Un pecado que Jesús trató con especial seriedad. Uno que puede disfrazarse de religiosidad. Ese pecado es la incredulidad persistente y el endurecimiento del corazón frente a Dios. El inicio del problema. En el huerto del Edén, la caída no comenzó con una acción violenta. Comenzó con una duda. La serpiente sembró una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Allí nació la desconfianza. Antes de tomar el fruto, hubo incredulidad. Antes de desobedecer, hubo cuestionamiento del carácter de Dios. El pecado visible fue comer del fruto, pero el pecado raíz fue no confiar en la palabra del Creador. Desde entonces, la historia bíblica muestra que el problema más profundo no es solo lo que el hombre hace, sino lo que el hombre decide creer acerca de Dios en Israel. En el desierto, el patrón repetido. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, con señales poderosas, abrió el mar y lo sustentó con maná. El pueblo aún dudó. En el desierto, frente a la tierra prometida, enviaron espías. 10 regresaron con miedo. 2 regresaron con fe. La mayoría eligió la incredulidad. Hebreos, en el Nuevo Testamento, reflexiona sobre ese episodio y declara que no pudieron entrar por causa de incredulidad. No fue simplemente miedo, fue una negativa a confiar en lo que Dios había prometido. El endurecimiento del corazón los llevó a vagar 40 años. La incredulidad no siempre grita rebeldía abierta, a veces susurra: Dios no es suficiente, Dios no cumplirá, Dios no es confiable. Jesús y la advertencia solemne. En los evangelios Jesús realizó milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, pero también expresó tristeza por la incredulidad. En Nazaret, su propio pueblo no creyó, y el texto dice que no hizo muchos milagros allí a causa de su incredulidad. En otra ocasión, habló de un pecado que no sería perdonado a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pasaje ha generado muchas preguntas, pero en su contexto revela algo profundo. Los líderes religiosos estaban atribuyendo la obra evidente del Espíritu de Dios a Satanás. No era ignorancia, era resistencia consciente a la verdad. Era un corazón tan endurecido que, aún viendo la luz, la llamaba oscuridad. Ese es el peligro extremo. Rechazar persistentemente la obra del Espíritu que convence de pecado y guía al arrepentimiento. El corazón endurecido. La Biblia usa una imagen fuerte: el corazón de piedra, un corazón que ya no responde, que se vuelve insensible a la voz de Dios. En Faraón es un ejemplo claro. Vio plagas, vio señales, vio el poder divino, pero endureció su corazón repetidamente. Cada rechazo lo hacía menos sensible. El peligro no está en una caída aislada seguida de arrepentimiento. El peligro está en cerrar la puerta repetidamente hasta que la conciencia deja de reaccionar. Más allá de los pecados visibles, Jesús confrontó pecados externos, pero fue más profundo. Dijo que el adulterio comienza en el corazón, que el homicidio comienza con el odio, que las palabras revelan lo que hay dentro, pero en el centro de todo está la relación con Dios. En Juan 16, Jesús explicó que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. Eso es impactante. El pecado fundamental que separa eternamente es rechazar al Hijo van, porque rechazar al Hijo es rechazar la provisión de salvación. A la raíz del orgullo. La incredulidad muchas veces se alimenta del orgullo. El deseo de autosuficiencia, la idea de que no necesitamos redención. En la parábola del fariseo y el publicano, uno oraba confiando en su propia justicia, el otro reconocía su necesidad de misericordia. Jesús declaró que el humilde fue justificado. El orgullo espiritual es peligroso, porque disfraza la incredulidad bajo apariencia religiosa. La cruz revela la gravedad. Si el pecado fuera algo ligero, no habría sido necesaria la cruz. La muerte de Cristo muestra la seriedad del problema humano, pero también revela la gracia, porque el mismo Dios que advierte sobre el peligro ofrece la solución. El pecado más peligroso no es el que reconoces y llevas en arrepentimiento, es el que justificas, en el que minimizas, el que decides mantener. Hebreos y la advertencia urgente. El libro de Hebreos repite varias veces: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra hoy es clave. El peligro no está solo en negar a Dios abiertamente, sino en postergar la respuesta, en decir: mañana cambiaré, en escuchar el llamado
y dejarlo para otro momento. Cada postergación puede endurecer un poco más el corazón. El ejemplo de Judas y Pedro, ambos fallaron. Pedro negó a Jesús en Judas, lo traicionó, pero sus respuestas fueron diferentes. Pedro lloró amargamente y volvió. Judas se aisló en desesperación. El pecado no definió el destino final de Pedro, porque hubo arrepentimiento, el peligro no es caer. Es negarse a volver a la misericordia siempre abierta. Aunque hablamos del pecado más peligroso, la Escritura resalta que la misericordia está disponible mientras el corazón responda. El hijo pródigo se alejó, desperdició su herencia y terminó en miseria. Pero cuando volvió en sí y regresó al Padre, fue recibido con gracia. La puerta no estaba cerrada, el corazón del Padre seguía abierto. El peligro no era su rebelión pasada, el peligro habría sido quedarse lejos. La advertencia final, en Apocalipsis se habla de personas que, aún en medio de juicios, no se arrepintieron. Ese es el retrato más serio en la persistencia en rechazar a Dios, incluso ante evidencia. El pecado más peligroso no es el escándalo visible, es la resistencia continua a la verdad, es apagar la voz del Espíritu, es endurecer el corazón hasta que ya no escucha. Porque mientras haya sensibilidad, hay esperanza. Un llamado personal: examina tu corazón. ¿Has estado ignorando la voz de Dios? ¿Has postergado decisiones espirituales importantes? ¿Has confiado más en tu justicia que en la gracia? La Biblia no presenta esta verdad para generar temor paralizante, sino para provocar reflexión sincera. Hoy es el día de responder. Hoy es el día de abrir el corazón. Hoy es el día de creer. El pecado más peligroso es el que te aleja de la única fuente de vida y salvación. Pero la buena noticia es que la gracia es mayor que cualquier culpa cuando hay arrepentimiento genuino. Dios no desprecia un corazón contrito. Si este mensaje te ayudó a reflexionar profundamente sobre tu relación con Dios y deseas seguir aprendiendo las verdades bíblicas que transforman el corazón, suscríbete y dale like para que más personas escuchen el mensaje, que puede cambiar su destino eterno.